Señora, su hijo está viendo porno. Amigos del bosque, bienvenidos a un nuevo video para este canal en el cual hablaremos del lenguaje grasa o lenguaje de los grupos más conocidos que son seguidores de la grasa, los forquianos, secta Dorilocas, secta Mantequilla, secta Científica, Anonymous, secta Francotirador, secta un chingo de putos grupos de Facebook. Pero bien, vamos a hablar del lenguaje que coloquialmente usan. Sí, estamos hablando de lenguaje de grupos de Facebook. Seguramente todos hemos visto a personas que dicen: pasa tu padre, 10 Pedro, páname, háganme almi, más mi papu. Todos hemos escuchado o hemos visto en Facebook este tipo de palabras, pero si tú no sabes qué significa cada una de estas palabras, yo te diré el significado de las más importantes según mi criterio o según lo que he visto en la página de Secta Dorilocas. Si no nos sigues, síguenos. Muy bien, yo he visto este tipo de palabras y pues te las quiero dar a enseñar a ti para que no te vean la cara de pendejo. Así que vamos al diccionario. Según el gran diccionario de la gran y gloriosa hermandad grasa, ya que fue el grupo principal y uno de los más grandes grupos en Facebook que ha sacado este lenguaje, según este diccionario escrito por el mismísimo gordo friki, romántico y Max, dice lo siguiente: significado de palabras que puedes encontrar en estos grupos. Lince se usa para distinguir a un caballero del grupo. A ese caballero que publica buenos momos, tiene actividad y no hace mamadas. Bueno, que la mayoría son mamadas, pero sí. Elfa viene del latín griego elfos. Sí, me lo acabo de leer de Wikipedia, pero bueno. Elfa es para distinguir a todas las bellas damas del grupo, o cualquier dama en general fuera del grupo. En fin, elfa. No sé por qué estoy haciendo esta mamada mejor. ¿Saben qué? Parezco un tonto haciendo esto. Ni siquiera tengo doctorado, pero bueno. Si logran escuchar, está en los juegos. Es que hay una pequeña feria aquí a unas cuadras de mi casa. Y pues como es 2 de Candelaria, pues celebramos comiendo tamales y yendo a este tipo de eventos, este tipo de feriecitas. Y por eso se ha de escuchar un poco de juego, pero en fin. Sigamos con el siguiente, pendejo. Sigamos con el siguiente. El siguiente es CP o Cool Penguin. Cuando veas esto, significa que alguien quiere que pases el CP. ¿Qué es el CP? Pues hasta donde yo me quedé era contenido pornográfico, no sé de qué estilo, pero hay muchos tipos de pornografía en ese grupo con diferentes significados y con diferentes palabras. Muy bien, vamos al siguiente, que es Troesma o Troesma. Troesma significa maestro. Aquella persona que cuando tú quieres entrar en el grupo, ya sea seguidores de la raza, secta Doriloca, secta Mantequilla, secta Científica, o sea, Dios cuántas sectas o cuántos grupos hay, él va a ser tu maestro, el que te va a enseñar todo lo que sabe sobre ese grupo, todas aquellas palabras, todo aquel significado. Muy bien. Mi maestro, el que me indució a seguidores de la grasa, fue Juan Pablo. Muchas gracias, Juan. Pero a Chile me cagó el grupo a los 5 días, así que me uní a Secta Doriloca. Y en Secta Doriloca no tuve maestro, yo soy un maestro. ¡Woo! Muy bien, continuamos. El siguiente es Nudes. Nudes es igual a un contenido pornográfico, pero son fotos de gente desnuda, ya sea hombres o mujeres. Pues yo diría que las elfas están en todo su derecho de pedir nudes a los hombres, no solo los hombres piden el pack o nudes, es lo mismo. Pack viene del latín griego pactazo, que significa botanota. O bien, es un contenido de fotos, imágenes pornográficas en una carpeta que por lo regular está en formato zip y que debes extraer. O no, por lo regular lo suben en mega. El mega es el punto donde tienes que subirlo. Si pasas un pack y no es por mega, no es un buen pack. También tenemos que significa qué estupidez, o sea, no hicieron como un juego de palabras o no sé qué, pero significa que o K, se parece. Atmor o Atmi, esto significa
que tienes que pedir administrador, o así se les llama a los administradores. Cuando tú haces un gran momo que se convierte en el momo del mes o en un momo relevante, tienes el derecho, tienes la obligación de exigirle al administrador principal que te vuelva admin o editor de la página. Si no, a la vez tú te sales y te llevas tu meme. La neta, te lo llevas. Muy bien. También está repollo. Repollo es la palabra que describe el plagio o el robo de momos. Sí, porque hay personas que tienen una gran creatividad para hacer momos, entonces hacen los momos, pero hay personas que se los plagian y lo hacen más famoso por ello. Por eso comentamos repollo. Aunque el repollo ha tenido algunas que otras variaciones, en Navidad se volvió repavo y recalentado, ya que comemos pavo y al día siguiente comemos recalentado del pinche pavo que sobró. Y también tuvo otro que no me acuerdo cuál era, pero tenía que ver por el estilo. También está recién horneado. Recién horneado, nada más cambia el pinche 100 por un número y ya, ahí está todo, su gran gramática. ¿Qué otro tenemos? Tenemos el WAR, o como nosotros, los sectarios locales, decimos guardirola. El guardirola o guard, no sé muy bien qué significa, aún me quedé con la duda, pero ya significa que dice está chido o está cool. La neta no sé, me van a quemar, fallé como Doriloco, pero en fin. Ricolino. Ricolino con K. Ricolino hace referencia a que alguien está muy ricolino, muy sabroso, o hace referencia a que es un buen momo. Nike, Reebok, hace referencia a like, normal, como lo conocemos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar, su suculento like. También suscríbanse a nuestro canal Grandes Ideas y a nuestro canal secundario Está Cabrón. También quiero hacerle publicidad a tus amigos Chenchos Touch, Evolution Studio y BL Crew. Lo voy a estar sosteniendo, o espero sostenerlo aquí. Maldición si es que visto bien. Y muy bien. Gracias por su apoyo. Ahora ya somos 330 animalitos del bosque. Y pues bien, seguiremos creciendo, o espero que sigamos creciendo. Y pues fue lo único que se me ocurrió en esas instancias. No tenía muchas ideas y tenía que subir un video si es que quería seguir creciendo, porque últimamente hemos crecido mucho, ya que hay personas que se han suscrito y de verdad muchas gracias. Y pues eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.